Hola, muy buenas estimados videadictos. Gracias por sintonizar de nuevo este canal. Hállome aquí para hacer un vídeo de opinión como el que os hice hace unos días o unas semanas, hace un par de semanas, acerca de si Netflix era un cáncer o era una evolución del panorama tanto televisivo como de los hábitos de consumo del usuario. La verdad es que me ha parecido bastante interesante muchas de las opiniones vertidas tanto en el vídeo como a través de Facebook. Y esto me ha animado un poquitillo a hacer otros vídeos de opinión de temas que me han ido rondando por la cabeza desde hace muchísimos años y que bueno, pues por un motivo u otro, la verdad es que no he tenido ni ganas ni tiempo para meterme en ello. Hoy quería hablar de algo que me reconcome por dentro. Que me reconcome porque es algo que me afecta y no solo a nivel de manga anime, sino a nivel de cualquier serie o película o producción audiovisual que haya en el mercado, ¿vale? Yo siempre tengo algo que ver en Netflix, en DVD o por internet o como sea, ¿vale? Entonces hay una cosa que a mí me reconcome mucho por dentro y es que muchas veces, y esto lo vemos tanto en producciones japonesas como en producciones americanas, por ejemplo, se produce un anime en Japón con intención de comercializarlo en Japón, ¿de acuerdo? Esto era la política inicial de toda distribuidora, de toda licenciadora y de toda productora japonesa hace pues 20 o 30 años, porque no concebían el hecho de que un extranjero, un gaijin, estuviera interesado en adquirir derechos o adquirir esos animes para poder traerlos a otro país, para poder exportarlos, ¿vale? La verdad es que ya sabemos que la mentalidad japonesa es muy cerrada, es muy tradicional y le gusta poco los cambios. Cuando llegó este momento en el que había televisiones y había productoras y había profesionales, autónomos, empresarios que querían traer esos animes a España o a Europa en general, era por un mero factor económico. Situámonos hace 20 o 30 años, sobre el 1980 o incluso 1970 y poco, ¿vale? Es cierto que en España pues tuvimos una época muy fuerte de censura, en la época de Franco, pero después con la llegada de la democracia, la verdad es que hubo más libertad. Eso no quita que no seguirá habiendo censura porque con respecto, por ejemplo, a las producciones animadas, se consideraban que eran exclusivamente para niños. No se podía concebir el hecho de que un dibujo animado pudiera estar orientado en temática o en animación o incluso en género a un adulto, porque un adulto era una persona seria, no tenía por qué ver dibujos que era para críos, ¿vale? Eso afortunadamente con el paso del tiempo ha cambiado. Y aunque vemos censura actualmente en televisión por estos mismos motivos, Dragon Ball Super en su emisión en Boeing ya sabéis todos que está censurada. Y está censurada porque Boeing sabe y ha reconocido que este título lo ha adquirido para un target habituado a su canal. Y este target pues es más joven y por lo tanto, según ellos, necesitan pues estar protegidos de algún lenguaje inadecuado o de algunas escenas salidas de tono o bastante sangrientas, cosa que en Dragon Ball Super prácticamente no existen. A pesar de esto, sí que se ha mejorado bastante, ¿vale? Pero en su día era algo totalmente novedoso. La televisión española, por ejemplo, porque no existían autonómicas ni privadas, lo que se emitía mayoritariamente eran títulos americanos, y hablo solo de animación, ¿vale? Títulos americanos, dibujos animados europeos, teníamos Asterix, teníamos Lucky Luke. Es cierto que el americano lo que más nos llegaba eran series pues, de superhéroes, por ejemplo, ¿vale? Pero era algo que, bueno, en su día Cartoon Network no había embarcado aquí en España, no había desembarcado en España y el resto de canales temáticos también eran impensables que se pudieran crear un solo canal de animación. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se dieron cuenta los empresarios españoles que estas producciones europeas y americanas tenían un coste bastante elevado porque evidentemente era una industria en alza que requería de profesionales buenos y todo subía su coste, encontraron en el producto japonés un producto bastante más económico. Y seguro que todos ya lo sabréis, que la animación japonesa, al menos en sus inicios, era bastante tosca, bastante arcaica.
en cuestión de fotogramas, por ejemplo, el número de fotogramas para producir una animación. En cuestión de, en términos generales, era algo muy estático, muy arcaico, ¿vale? Pero para nosotros ya nos iba bien, porque era mucho más barato y se podían traer muchos títulos para rellenar la parrilla de unos canales que estaban previstos crear al cabo de muy poco tiempo, inicialmente al menos, porque cuando después el público se asienta y ya un canal se define en un target específico, la programación suele variar. Y esto lo tenemos como máximo exponente, por ejemplo, en Telecinco. Porque Telecinco emitía anime en su día, de por la mañana, de mediodía, por la noche a las 8 de la tarde también emitía anime y emitía los fines de semana e incluso días entre semana sus programas infantiles, ¿vale? Pues lo dicho, traer este anime era muy ventajoso económicamente hablando y también a efectos prácticos para los españoles, para los europeos. Pero ¿qué pasaba? Pasaba que los japoneses estaban, bueno, siempre han estado cerrados en su país. Y con respecto a este género, como apenas se había exportado nada, no tenían experiencia. No existían los comités como existen ahora, que aglutinan los diferentes sectores, el merchandising, la animación, el manga, etcétera, en la cual se pudiera gestionar toda la marca a través de este comité y para diferentes sectores. Eso no existía. Tenías que hablar directamente con las productoras o con las cadenas de televisión que producían o coproducían este anime. Como no sabían cómo gestionar esto, pues evidentemente las productoras japonesas son empresas y lo que quieren es ganar dinero. Se encontraron con un filón que era que podían recibir una fuente de ingresos adicional extra sin hacer apenas esfuerzo, simplemente mandando a través de ferias, por ejemplo, mandando masters en beta, en formato beta, para que fueran adquiridas en estas mismas ferias, ¿de acuerdo? Y así es como llegaron muchos animes a España, muchos programas de Telecinco, por ejemplo, en su día, llegaron así, a través de ferias europeas. Ellos lo único que hacían era vender eso y desentenderse. Es cierto que los japoneses siempre han entendido la animación como una forma de expresión, como una obra de arte, ¿vale? Como una expresión de arte. Por lo tanto, ellos ni se podían imaginar, y realmente yo creo que en su momento también les daba un poquito igual, el hecho de que pervirtieran sus producciones. Pudimos encontrarnos en España remezclas como por ejemplo Robotech o censuras extrañas que venían de Italia o venían de otros países y traducciones que en el caso por ejemplo de Dragon Ball aunaban traducciones francesas con traducciones gallegas, con traducciones de otros países, etcétera, ¿vale? Era algo que no se podían ni imaginar y que evidentemente pues en España sucedió. Yo creo que al principio les chocó esta, esta forma de actuar, esta forma de concebir las producciones o las adaptaciones de los animes al mercado local. Les chocó, pero no desde el punto de vista de que entendieran que había que adaptar el producto, sino que yo creo que ellos entendían que les estaban estropeando la marca, estropeando su reputación, su fama, ¿vale? En aquellos tiempos no había internet, no podíamos saber si una cosa era de Tatsunoko, era de Clamp. Bueno, por ejemplo, Clamp no, porque me parece que por aquellos tiempos no existía, pero sí que teníamos Toei Animation o teníamos la Nippon Animation, ¿vale? Teníamos muchas empresas, pero nosotros sabíamos, porque no había internet, no había forma de investigar, que estos títulos venían de ahí. Es una información que aparecía pues internamente, supongo que en los contratos y en los contactos entre cadenas, productoras, etcétera. Cuando entendieron que esto, según ellos, pervertía su forma de ver el anime como arte, yo creo que se pusieron bastante más exigentes, bastante más eh, meticulosos con el tema, hasta llegar a un punto en el que nos encontramos en la actualidad, en la que es necesario mandarles un plan editorial, decirles cómo va a ser la edición, llevarles muestras de audio, por ejemplo, en el caso del anime, y un poco planear cómo va a ser el lanzamiento y los cuidados que van a tener la licenciadora, perdón, la licenciataria,
a la hora de publicarlo en el país, ¿vale? En España en este caso. ¿Quién no nos dice, que ojalá no sea cierto, ¿vale? ¿Quién no nos dice que Naoko Takeuchi, después de recibir el proyecto de Selecta para editar Sailor Moon, no haya decidido, y ojalá que no sea, porque no sé cómo está la situación, ¿vale? Haya decidido, por ejemplo, no dar una respuesta porque no está interesada en explotar el país en España debido a los problemas que en su día tuvo de traducciones de nombres, de calidades e incluso de censuras que hubo. Sabemos que en Japón el autor original, el mangaka, por ejemplo, tiene mucho peso a la hora de todos los comités, por ejemplo, de todas las producciones. Y hay muchos en los que se le pide autorización para poder licenciar el producto fuera. ¿Quién no nos dice que estamos en un caso parecido? No lo sé, ¿vale? No pongáis el grito en el cielo. ¿Y quién no nos dice que esto ha pasado en otros títulos por el estilo, ¿vale? Que debido a censuras o lo que sea, pues no hayan acabado de llegar a España. Ahí está la cosa, ¿de acuerdo? Yo no sé qué pensáis vosotros. Espero que, como siempre digo, hagáis vuestros comentarios debajo del vídeo. Pero es que por otra parte tenemos los casos de títulos de anime que a lo mejor en Japón no han tenido mucho éxito. Pero afortunadamente en otros países han sido un éxito masivo, ¿vale? Por ejemplo, Saint Seiya. Saint Seiya es un título cuyo anime ha tenido muchas secuelas, ha tenido muchas versiones, que existe un anime, un manga, existen obras de teatro, musicales, existe multitud de merchandising también de esta franquicia. Sin embargo, por lo que tengo entendido, en su día, cuando se emitió en Japón, no fue tampoco un éxito de masas, pero el éxito real lo han tenido fuera, ¿vale? Lo han tenido en Latinoamérica, lo han tenido en España, por ejemplo, Captain Subasa, es decir, Oliver y Benji, o Supergirl, por ejemplo, han tenido mucho éxito aquí en España, pero a lo mejor en Japón no han tenido el suficiente éxito. Esto es especialmente grave en el caso americano, pero bueno, el japonés también tiene, ¿vale? Muchas veces se cancela una serie, se cancela una temporada por falta de audiencia, porque a lo mejor se considera que no se ha llegado a un nivel de calidad lo suficientemente bueno, y se cancela así tal cual. Se cancela, se quita toda posibilidad de que pueda seguir, dejando una historia a medias. Dragon Quest de Fly, por ejemplo, quedó cortada, quedó inconclusa, a pesar de que el manga está acabado, ¿vale? Por falta de audiencia en Japón, pues puede ser. Pero también es un título que tuvo mucho éxito fuera, como por ejemplo en Francia o en España. Al igual que pasa con las productoras americanas que te cancelan una temporada así de golpe, cuando ven que no es rentable para ellos, ¿por qué consideran solo que es rentable las ventas en su país? Es decir, si tú ves que tu título, una sola temporada, la has vendido a 50 países, ya solo licencias, seguro que estás ganando mucho más que lo que te ha costado producir, emitir y todo el gasto de publicidad que hayas tenido en tu país. ¿Por qué no sigues produciendo? Siempre le sacarás algo, aunque sea poquito en tu país, pero sacarás mucho más por otra parte. No sé, digo yo. Así también se trataría un poco con respeto al espectador, que es el que realmente con su visionado está haciendo que el producto le sea rentable o no le sea rentable. Pero, ¿por qué se trata así al espectador? No lo acabo de entender. ¿Y por qué no se piensa eso teniendo en cuenta que ahora hay un boom por series, un boom por películas, un boom por licenciar de todo y para todo, ¿vale? ¿Por qué? No lo entiendo, no lo acabo de entender. ¿Por qué no se opta por seguir la producción, aunque no sea rentable en un país, y sabes que la vas a vender a otro país? Es un riesgo, evidentemente, pero igual era un riesgo al producir el episodio piloto. ¿Eh? Te gastas un dinero al hacer un episodio piloto que puede que no salga después, no se le dé la luz verde para producir una serie, por ejemplo, en América, ¿vale? Y en Japón pasa tres cuartos de lo mismo, con la única diferencia de que últimamente, en estos 2 años, estoy viendo que todo esto que os he comentado antes, que ahora eran más exhaustivas las productoras y las licenciadoras con respecto a su título para que mantuvieran el espíritu original, la traducción original, etcétera. Y hace un par de años estoy viendo que se vuelve un poco para atrás el mercado. Que las empresas japonesas vuelven un poquitillo para atrás. Tal vez sea porque ahora ya no contemplan el anime como una obra de arte, como un producto audiovisual para explotar su cultura de animación, ¿vale? Sino que lo ven como algo más puramente
monetario, económico. Si no, no tiene sentido el que existan tantas plataformas online que te licencien títulos de anime que llegan a España, que es consumo legal, evidentemente, porque hay una licencia y se han pagado unos costes y tal, pero que no suponen ni traducciones, ni adaptaciones, ni nada por el estilo. Al que le guste ver algo en versión original subtitulada, pues lo verá. Lo verá por fansub o lo verá por la vía legal, pero lo verá. Pero no me vas a decir que con este gasto adicional vas a ganar más dinero porque vas a abarcar a más público, por ejemplo. ¿eh? Digo yo, no lo sé. Y si es así el caso, ¿por qué los japoneses no se ponen duros a la hora de vender esas licencias? Por ejemplo, las licencias de High Dive o las licencias de anime de Amazon, que no son españolas, no se ponen duros y exigen que haya un doblaje o haya unos subtítulos al castellano, por ejemplo. Porque realmente ellos han cobrado el dinerito, dinerito. Y ahí se queda la cosa. Serán títulos que por algún motivo consideran que son poco rentables fuera de Japón y que, bueno, simplemente con vender una licencia les da igual. Pero es que después también tenemos casos de títulos de anime que tienen mucho potencial en España o en otros países, porque son shonens de acción o son seinens también. Por ejemplo, Kabaneri o Inuyashiki, que están licenciadas en España por Amazon, pero que no tienen doblaje al castellano. Son títulos que yo considero que podrían tener mucha salida en el mercado occidental en general. Sin embargo, tampoco parece que se les cuide bien. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, por una parte, estoy confuso, me confunden. No sé por qué, me frustran también. Yo personalmente no veo estos animes, aunque alguno me llame la atención, porque está en versión original, a veces subtitulada en inglés o a veces incluso subtitulada al castellano. Pero Amazon no es la plataforma ideal para ver estos títulos. A lo mejor es mejor verla en Crunchyroll, ¿de acuerdo? Pero es que me frustra, no puedo evitarlo. Yo no sé si a vosotros esto qué os parece. ¿Os parece que ahora los japoneses prestan menos atención a los a las licencias en sí y solo las tienen en cuenta cuando hay un plan agresivo de comercialización, por ejemplo, que suponga venta de derechos de televisión, venta de home video, merchandising o lo que sea? La misma productora puede tener un trato preferente por un título de anime y por otro no. Por uno vendértelo así a 4 duros, simplemente por sacarle un dinerillo, y el otro exigírtelo y el moro porque lo quieres de esta forma y de esta otra. No lo sé. Habría que analizar la situación, cada caso en concreto, y bueno, pues supongo que esto es algo que nunca sabremos, pero a mí me inquieta especialmente. Es un poquitillo esto lo que quería comentaros. Mis inquietudes, mis miedos no, pero sí que inquietudes y cosas que me pasan por la cabeza y que muchas veces no entiendo. No entiendo el cómo antes se preocupaba mucho por las licencias o incluso Selecta a veces tiene muchos problemas porque tiene que esperar autorizaciones de subtítulos. Sin embargo, en otros, como los que salen en las plataformas de streaming, no aparecen ni cuidados, ¿vale? No lo sé. Es como si se vendieran como churros. Es que así uno monta una distribuidora con 3.000 euros, te coge una licencia y ya está. Lo que pasa es que, bueno, hay más cosas aparte de eso, evidentemente. Estoy siempre encantado de poder escuchar vuestros comentarios, de vuestras opiniones a través de mensajes privados o a través del hilo que podéis formar debajo del vídeo. Así que nada, os animo a participar y bueno, vamos a ver vuestras opiniones al respecto. Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto, amiguetes. Adiós.